El reset de dopamina. 24 horas para recuperar tu cerebro. Vivimos en una época donde todo está diseñado para mantenernos enganchados. El móvil, las redes sociales, los videos cortos, todo compite constantemente por tu atención. Y el problema no es solo que pierdas tiempo, es que poco a poco pierdes el control. Cada vez te cuesta más concentrarte, cada vez necesitas más estímulos y cada vez te sientes más cansado sin haber hecho nada realmente importante. Eso fue exactamente lo que empecé a notar, así que decidí hacer algo diferente. Un experimento simple, pero incómodo. Pasar 24 horas eliminando toda la dopamina artificial. Y lo que descubrí cambió completamente mi forma de entender el enfoque y la productividad. El problema real. Durante mucho tiempo pensé que el problema era falta de disciplina, que simplemente necesitaba organizarme mejor, tener más fuerza de voluntad o esforzarme más. Pero había algo que no cuadraba. Había días en los que realmente quería concentrarme y no podía. Me sentaba a trabajar con intención, pero en pocos minutos ya estaba distraído. Abría el móvil sin darme cuenta. Cambiaba de tarea constantemente. Empezaba cosas que no terminaba. Y al final del día tenía una sensación muy concreta. Había estado ocupado, pero no había avanzado. Eso genera frustración, porque parece que estás haciendo lo correcto, pero los resultados no llegan. Y ahí es donde empecé a cuestionarme algo más profundo. ¿Y si el problema no era mi disciplina? ¿Y si el problema era el entorno en el que estaba funcionando mi cerebro? Vivimos rodeados de estímulos constantes. Cada notificación, cada video corto, cada pequeño impacto visual o emocional activa un sistema en tu cerebro que busca recompensa. Y cuando eso ocurre demasiadas veces al día, tu capacidad de enfocarte en algo que requiere esfuerzo real empieza a deteriorarse. No porque seas débil, sino porque estás sobrecargado. Ese fue el punto de partida del experimento. ¿Cómo funciona la dopamina? Para entender lo que estaba pasando, primero necesitaba entender cómo funciona la dopamina. La dopamina no es el problema. Es un sistema natural del cerebro que te ayuda a motivarte, a buscar objetivos y a repetir comportamientos. El problema aparece cuando ese sistema se sobreestimula. Hoy en día recibimos pequeñas recompensas constantemente. Un like, un video interesante, un contenido rápido, un mensaje nuevo. Cada uno de esos estímulos genera una pequeña liberación de dopamina. El cerebro empieza a acostumbrarse a ese nivel constante de recompensa. Y poco a poco, lo que antes era suficiente, deja de serlo. Las tareas normales empiezan a parecer aburridas. Leer cuesta más, trabajar se vuelve pesado. Pensar sin estímulos externos resulta incómodo. No porque esas actividades hayan cambiado, sino porque tu cerebro ha sido entrenado para esperar algo más intenso y más inmediato. Y ahí es donde aparece el problema real. Pierdes la capacidad de sostener la atención en algo que no te recompensa de forma instantánea. El experimento. Con todo esto en mente, decidí hacer un experimento sencillo. Durante 24 horas iba a eliminar cualquier fuente de dopamina artificial. Nada de redes sociales, nada de videos cortos, nada de contenido innecesario. También eliminé el azúcar y cualquier estímulo que generara gratificación inmediata. La idea no era hacer algo extremo, sino crear un entorno limpio. Un espacio donde mi cerebro no estuviera siendo constantemente estimulado. Durante ese tiempo, solo iba a hacer actividades básicas. Leer, escribir, caminar, pensar y trabajar sin distracciones. Nada más. En teoría parecía simple, pero en la práctica fue bastante más difícil de lo que esperaba. Las primeras horas. Las primeras horas fueron incómodas, mucho más de lo que imaginaba. Mi cerebro estaba constantemente buscando estímulo. Era casi automático. Intentaba concentrarme, pero aparecía esa necesidad de revisar algo, de cambiar de tarea, de romper el silencio. Y cuando no lo hacía, aparecía una sensación de inquietud. No era aburrimiento exactamente, era más bien una especie de vacío. Ahí fue cuando me di cuenta de algo importante. No estaba aburrido. Estaba acostumbrado a no estar nunca en silencio. Había perdido la capacidad de simplemente estar enfocado en una sola cosa,
sin necesitar estímulos adicionales. Y eso explica mucho de lo que nos pasa en el día de hoy. El cambio. Después de varias horas, algo empezó a cambiar. La necesidad constante de estímulo empezó a desaparecer. Mi mente se volvió más estable, más tranquila, más clara. Podía mantenerme en una tarea durante más tiempo sin sentir esa urgencia de cambiar. Pensar se volvió más fácil. Leer era más fluido. Incluso actividades simples como caminar se sentían diferentes, más presentes, más conscientes. Era como si el ruido mental hubiera bajado, y en ese espacio el enfoque empezaba a aparecer de forma natural, sin esfuerzo forzado. Conclusiones. Después de las 24 horas, las conclusiones fueron bastante claras. La primera es que tu atención es extremadamente vulnerable. Si no la proteges, alguien más la va a utilizar. La segunda es que el problema no es que estés cansado, es que estás sobreestimulado. Tu cerebro no necesita más contenido, necesita menos. Y la tercera, la más importante, es que el enfoque no es algo que se entrena haciendo más, se entrena eliminando lo innecesario. Cuando reduces el ruido, la claridad aparece. No necesitas hacer un reset de 24 horas para empezar, pero sí necesitas probar algo diferente. Reducir estímulos, recuperar tu atención, volver a acostumbrar a tu mente a lo simple, porque al final la calidad de tu vida depende directamente de tu capacidad de enfocarte. Y eso es algo que hoy en día muy pocas personas están cuidando. La pregunta es si tú vas a hacerlo.